Es La Mañana de Federico. Es Radio. 8:01 de la mañana, 7:01 en Canarias. Señores, entramos de lleno en la segunda hora de Es la Mañana de Federico, aquí en Es Radio, con todo el equipo, para actualizarles la información del día. Estamos en el segundo día, en el segundo programa del mes de enero, en el segundo programa de 2019, y vamos a tener que contarles muchísimas cosas, entre otras la información del tiempo. Saben que les prestamos siempre mucha atención y les damos la información siempre muy actualizada. En este momento hay cielos muy poco nubosos en la mayor parte del país, aunque va a haber nieblas bastante persistentes en Huesca y en Lérida fundamentalmente. También temperaturas diurnas en aumento en el tercio norte y de descenso en Extremadura y también en el área mediterránea. Sin embargo, por las noches habrá heladas en gran parte del interior peninsular. A esta hora en Madrid ya tenemos 2 grados, vamos camino de 10. La máxima en Santa Cruz de Tenerife con 22 grados y la mínima de nuevo en Teruel, en el pueblo del Jefe, con 7 grados bajo cero. Además, a las 8:02 de la mañana, a las 7:02 en Canarias, estamos contándoles desde primera hora que continúa activado en Madrid para todos aquellos que nos escuchen, por ejemplo, desde el coche o que nos escuchen desde la capital de España. Continúa activado el protocolo anticontaminación. Cristina Vega, ¿cuáles son los datos hasta ahora? Pues sí, al igual que ayer, está activado el escenario 1 de este protocolo anticontaminación. La velocidad de la M30 y en sus accesos se limita a 70 km por hora. El Ayuntamiento ha recomendado el uso de transporte público. Pues nada, ya lo saben, siempre que nos escuchen desde el coche, mucha prudencia al volante. Y como les estamos contando desde primera hora, estamos en un arranque de año cargado de noticias, un año interesante, importante, en el que tenemos por delante importantísimas citas electorales y además que nos está trayendo a través de diferentes medios de comunicación, fundamentalmente periódicos, tanto de papel como digitales, numerosas encuestas. Los partidos empiezan ya a ponerse nerviosos por la irrupción de Vox, ese gran protagonista de las elecciones en Andalucía el pasado 2 de diciembre. Se cumple ahora un mes y en el que pues tenemos mucha polémica, entre otras cosas porque en Andalucía precisamente están negociando Partido Popular, Ciudadanos con Vox la formación de un nuevo gobierno. Partido Popular y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para investir al señor Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta de Andalucía, pero Vox ha querido condicionar su apoyo a que se retire de ese acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos, el aumento de partidas presupuestarias para la ley de violencia de género. Considera Vox que se trata de una ley que conculca derechos fundamentales como la presunción de inocencia o la igualdad ante la ley a la mitad de la población, concretamente a la masculina. Esto, como podrán ustedes imaginar, ha generado muchísima polémica, ha derivado en acusaciones grandilocuentes, por ejemplo, del partido de Podemos, de Teresa Rodríguez, que ha acusado a Vox de ser directamente cómplice de cualquier asesinato de mujeres en Andalucía y en cualquier parte de España. Pero desde Ciudadanos y desde el Partido Popular, pues se ponen de perfil, dicen que no quieren tocar una sola coma de ese acuerdo y incluso desde Ciudadanos se va más allá y Albert Rivera ayer llegaba a decir que desde Ciudadanos siempre se va a defender la igualdad y la libertad de las mujeres, dando a entender que esta petición de Vox va precisamente en contra de la igualdad y de la libertad, pese a que lo que está pidiendo es que se mantenga esa libertad y esa igualdad, pero para todos, no solo para la mitad de la población. En cualquier caso, antes a las 7 les hacía un repaso de algunos datos respecto a esta polémica de la ley de violencia de género. Estudios de los que nada se ha hablado, puesto que cuando se han puesto encima de la mesa, cuando se han celebrado conferencias, no ha habido ningún periodista que haya querido cubrirlas. Sucedía el año pasado en Bruselas, donde se presentaba un estudio en el que, entre otros datos, se ofrecía uno, que era que el 43,8% de las mujeres homosexuales había experimentado algún tipo de violencia física por parte de su pareja mujer. Este tipo de datos como los que demuestran que en el ámbito de la Unión Europea tanto matan los hombres como las mujeres, datos como que en el ámbito doméstico también mueren los niños, lamentablemente, y que mueren más a manos de mujeres que a manos de hombres. Este tipo de datos molestan a todos aquellos que consideran como única ley
de apoyo a las mujeres la ley vigente que conculca, como digo, los derechos de igualdad y de presunción de inocencia para los hombres. Cualquiera que blanda estos datos, que se atreva a sacar de las estadísticas oficiales este tipo de datos que no hacen más que demostrar que en el ámbito doméstico se produce violencia en uno y otro sentido y que actualmente la ley desprotege muchísimo a uno de esos colectivos, resulta que es un machista, que lo que quiere es que maten a las mujeres y que no se preocupa en absoluto por protegerlas. Pero hay una realidad más palmaria y más pasmosa con todo esto, y es que esa ley de violencia de género injusta para los hombres, esa ley de violencia de género no ha conseguido erradicar el problema. Quizá porque para muchos políticos no sean capaces de entender que hay realidades que no se extinguen por ley. La ley tiene que tratar de evitarla, tratar de castigarla cuando se produzca el delito, pero es imposible eliminarla simplemente por ley. Y en este caso lo que ha hecho la ley ha sido desproteger a una parte de la población, concretamente a la mitad de los hombres. En cualquier caso, como decimos, esta polémica viene al caso porque podría estar en peligro, podría estar en cuestión ese pacto en Andalucía, ese cambio de gobierno, y podría dar con unas nuevas elecciones si finalmente no se llega a un acuerdo. Cree Vox que es imperativo, es la prioridad a día de hoy poner encima de la mesa esta condición para y evitar así la formación de un gobierno, o a lo mejor debería tratar de posponer estas ambiciones en pos de que puedan cambiar muchas cosas que son a día de hoy necesarias y urgentes en Andalucía. Bueno, estas son preguntas que corresponde contestar a los líderes de Vox, que en este caso están liderando esas negociaciones con Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía. Pero hoy hay otras muchas noticias que tenemos que contarles, otros muchos datos que tenemos que poner encima de la mesa y que nos van a ayudar a resumir ahora mismo nuestros compañeros Rubén Fernández y Cristina Vega. Y como ven, hacemos la primera parada informativa hoy en Andalucía, donde, como les contamos, continúan las negociaciones. PP y Ciudadanos no están dispuestos a modificar su acuerdo programático, incluido el polémico punto 84, que hace referencia a la llamada violencia de género. Ambos partidos consideran que Vox no va a poner en riesgo el pacto de investidura, lo que significaría volver a las urnas. Han sido los líderes nacionales, Casado y Rivera, quienes han respondido a través de las redes sociales. El líder de Ciudadanos decía que luchar contra los abusos a las mujeres no es una opción, sino una obligación, mientras que el popular Casado reivindicaba el pacto de Estado promovido por su partido y calificaba de innegable su compromiso contra la violencia de género. La polémica surgía tras la publicación en Twitter de un mensaje de Francisco Serrano en el que acusaba a PP y Ciudadanos de sumarse, dice, como borregos a los mandamientos de la dictadura de género, y les instaba a pactar estas cuestiones con PSOE y Podemos, además de lamentar la cantidad de dinero que reciben las asociaciones feministas. Más tarde, el propio Serrano, tras la polémica, aclaraba que Vox no se niega a luchar contra la violencia contra las mujeres, sino que exige que las ayudas lleguen a todas las víctimas de la violencia doméstica, que también afecta a los hombres. Desde Granada lo aclaraba Ortega Smith. Han conculcado los derechos de una parte de la población, en este caso de los hombres. Son leyes que atentan contra nuestra Constitución, atentan contra nuestra convivencia y, por tanto, vamos a proponer y vamos a luchar por sustituirlas. La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, aprovechaba para acusar a través de un comunicado a Vox de ser cómplices con los asesinatos de mujeres. Tachaba a la formación de Abascal de misógina y de ser un partido antimujeres. Tanto Podemos como PSOE consideran que PP y Ciudadanos no deben aceptar el órdago de Vox a cambio de sillones. Bueno, pues aquí está la polémica marcada por esas negociaciones en Andalucía, como les contamos, pero tenemos más información encima de la mesa hoy a cuenta de las encuestas. Las que conocimos ayer, las de intención de voto, daban a Vox una espectacular entrada en el Parlamento con hasta 45 diputados y al eje centro-derecha el Gobierno. Esto ha provocado reacciones distintas por parte de los diferentes partidos. Por ejemplo, en el Partido Socialista consideran que los datos, atención, no podrían ser mejores.
En el PSOE consideran una buena noticia la irrupción de Vox en el Congreso porque dicen que eso movilizará a los nuestros. Están convencidos de que el suflé de los de Abascal bajará antes de las próximas elecciones. La situación es más complicada para Podemos. Los sondeos les otorgan un importante descenso y con su líder de baja por paternidad. Serán Irene Montero y Pablo Echenique quienes deberán remontar de cara a las elecciones de mayo y también deberán frenar las diversas crisis territoriales abiertas en el seno del partido. Mientras las encuestas de hoy revelan que son precisamente los votantes de Podemos los que mejor valoran la gestión de Pedro Sánchez respecto a Cataluña. Según un sondeo del Mundo, casi la mitad de los votantes socialistas son contrarios al diálogo entre el gobierno y los independentistas. Casi el 45% apoyaría una nueva activación del 155. El posicionamiento más claro es respecto a una hipotética concesión de los indultos a los golpistas tras el juicio. El 68% de los votantes del PSOE están en contra. La encuesta del Español evidencia que 2 de cada 3 españoles son partidarios de un adelanto electoral y según la de La Razón, los votantes de PP y Ciudadanos están a favor de que se pacte con Vox en Andalucía, el 53% de los votantes de Rivera y el 61% de los de Casado. Y precisamente Pablo Casado arrancaba ayer Agenda en 2019 y lo hacía trasladándose a Ceuta y Melilla. Uno de los principales asuntos que trató el joven líder popular fue el problema en Cataluña. Sí, la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para que las personas acusadas de rebeldía no puedan beneficiarse de ningún fondo público. Esta medida ahogaría financieramente a Puigdemont y el resto de políticos fugados que viven en la mansión de Waterloo. Dice Casado que Sánchez está más centrado en impedir el cambio en Andalucía que en perseguir a los golpistas. ¿Pero sabéis lo que ha contestado Sánchez? Pues Sánchez ha contestado, es que parece una broma, ¿eh? Sánchez ha contestado que estará muy pendiente de la formación de gobierno en Andalucía y si ve algo que no le gusta, intervendrá Andalucía. Como si el problema fuera del Partido Popular en Andalucía y no de los independentistas golpistas en Cataluña. Es que manda narices, ¿eh? Es que manda narices. La verdad que el señor Casado se le entiende todo cuando habla, pero dijo más cosas el señor Casado. Respecto al resto de temas, Pablo Casado ha defendido la defensa inequívoca de las fronteras españolas, una política inmigratoria regulada y ordenada. Todo esto con el respaldo de la Dirección Nacional a las candidaturas de Imbrode y Vivas para Melilla y Ceuta. Bueno, y otra de las paradas obligadas esta mañana es Extremadura. Ayer les contábamos desde primera hora la odisea que supuso para los pasajeros de ese tren llegar a Madrid en la primera noche del año debido a una avería. Las reacciones desde todos los partidos no se han hecho esperar. Sí, fueron unánimes. Todos los partidos extremeños consideran intolerable la situación del tren en su comunidad. El presidente regional, Guillermo Fernández Vara, exige soluciones mediante un tuit. Su director general de Transportes, José González, llamaba inútiles a los jefes de Renfe. También han salido a pedir explicaciones el popular José Antonio Monago y la portavoz de Ciudadanos, Victoria Domínguez. Unos inútiles que no son capaces de gestionar adecuadamente una avería. No voy a hablar de la avería, estoy hablando de la gestión que se hizo de la avería. Esto no se arregla con un Twitter. Esto no. Ya, ¿qué se ha acabado? ¿La paciencia nos vas a decir otra vez después de 6 meses? Si ya lo dijiste hace 6 meses. Que se convoque el pacto por el ferrocarril de manera urgente la semana próxima y vamos a pedir en el pacto por el ferrocarril, y ya lo adelanto, responsabilidades personales. Bueno, la verdad que, se lo decía antes en el anterior tramo horario, para alguien como es mi caso, que soy extremeño de nacimiento y conozco la zona, toda mi familia vive allí, el escuchar este tipo de declaraciones, rasgarse ahora las vestiduras después de años y años y años de socialismo en Extremadura y años y años y años de protesta por unas infraestructuras pobres, sin que ninguna de las administraciones de la Junta de Extremadura haya decidido nunca tomar una sola medida para solicitar al gobierno que se cambiaran las cosas, solicitar al gobierno que mejoraran las infraestructuras. Si viven ustedes en Madrid, por ejemplo, sabrán que la carretera de Extremadura es una de las que más se colapsan los fines de semana, tanto para ir el viernes como para volver el domingo. Los transportes públicos hacia Badajoz en tren y en autobús son infames, tardan horas y horas, más del doble de lo que se tarda en coche contando con el atasco. Y encima, las averías son la orden del día. Es que estas averías en los trenes no son la primera vez que suceden. Esta vez ha sido noticia porque ha sucedido un 1 de enero y por la noche, pero suceden habitualmente y los usuarios de estas instalaciones, de estos trenes, sufren estas averías prácticamente cada mes.
por no decir cada semana. Nunca se ha querido hacer nada, pero ahora sí, todos los políticos se rasgan las vestiduras. Pero vamos a saber concretamente cuál es la realidad de estas infraestructuras en Extremadura. Extremadura es la única comunidad que no tiene servicios de larga distancia, ni Talgo, ni Altaria, ni Albia, mucho menos, obviamente, alta velocidad. La red ferroviaria extremeña tiene 725 kilómetros y todavía está sin electrificar. Las traviesas son de madera del siglo XIX. Fueron puestas en 1886 por el gobierno de Sagasta. La máxima velocidad que puede alcanzar son entre 80 y 150 kilómetros por hora, aunque hay muchos tramos en los que, debido al mal estado, no pueden superar los 50. Bueno, y precisamente ayer estas autoridades de la Junta de Extremadura estaban pidiendo medidas, diciendo que había que comprometer infraestructuras. Bueno, pues vamos a tirar un poquito de hemeroteca. En octubre pasado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se comprometía a renovar de inmediato, dijo, los trenes de la línea ferroviaria Madrid-Talavera en Extremadura, de la red Madrid-Talavera de la Reina en Extremadura. No ofreció ni una fecha concreta y ha reconocido el vicepresidente primero que trató de dejar claro que lo más inmediato sería renovar los trenes, ya que en esta vía las máquinas tienen averías permanentes, que era lo que les estaba yo contando hace un minuto. Un mes después, hace nada, muy poquitas fechas, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dijo que veía de justicia mejorar las líneas ferroviarias en Extremadura y se comprometió a aumentar la inversión. ¿Pero qué tenemos hasta la fecha? Pues seguimos con averías, averías y averías. Esta sin duda fue una de las noticias importantes y de alcance que tuvieron ayer. Insisto, se lo contamos desde primera hora aquí en el programa y luego hemos tenido todas las reacciones. Y como les decimos también aquí, les descubrimos cuál es la realidad de unas infraestructuras en Extremadura notablemente deficitarias. Pero aquí no queda la información del día. Hay más asuntos. Seguimos muy pendientes del estado de salud de Eduardo Zaplana. La Sociedad Española de Hematología, a petición del doctor que trata al expresidente valenciano, ha emitido un comunicado en el que coincide en señalar que existe un riesgo vital grave para el paciente y subraya además que la cárcel no es el entorno adecuado al carecer del equipamiento técnico necesario, así como del personal especializado. Plantean además como alternativa su ingreso domiciliario y están dispuestos a explicar la realidad de Eduardo Zaplana a la juez que instruye el caso Erial. Y mientras la magistrada María Isabel Rodríguez sigue negándose a excarcelar a Zaplana hasta que se celebre el juicio. OK Diario publica hoy que el ministro Marlaska prepara un protocolo que permitirá excarcelar a 21 etarras enfermos. Por cierto, que en el País Vasco y Navarra siguen produciéndose homenajes a los terroristas, el último en Galdacano, donde el ayuntamiento autorizó un acto para pedir el acercamiento a cárceles vascas y de paso recordar a varios etarras. No lo han oído ustedes mal. Mientras se empeñan en mantener en prisión a Eduardo Zaplana en su estado de salud crítico, según los médicos que le tratan, o desde luego con una necesidad de atención médica extraordinaria, continúan en prisión, se niegan a sacarle de prisión. Y mientras, ¿qué hace el señor Marlaska en Interior? Bueno, pues prepara protocolos para que aquellos presos con un peor estado de salud, fijándose en más de 20 etarras, pues puedan salir de prisión. Esta es la realidad que tenemos ahora mismo en nuestro país, pero tenemos más noticias que contarles. El Gobierno continúa sin explicar los gastos del viaje en Falcon de Pedro Sánchez a Castellón del pasado mes de julio. El Ejecutivo asegura que se trata de secreto oficial y aporta únicamente los 282 euros de gastos en protocolo, mientras el Partido Popular pide la comparecencia en el Congreso del subdirector general de Transparencia, Javier Amorós, para que justifique el blindaje de los viajes del presidente. Los guardias civiles que custodian la residencia vacacional de Pedro Sánchez en Lanzarote denuncian las condiciones en las que trabajan sin relevos, dietas mínimas y sin disponer de un local en el que resguardarse de las frías temperaturas nocturnas y las fuertes rachas de viento. El Gobierno reconoce que cedió y quitó un pie de página con la alusión a Gibraltar en el acuerdo del Brexit porque, dicen, no tenía sentido mantenerla. Sin embargo, esta aclaración habría evitado la crisis por el Peñón que llevó a Pedro Sánchez a vetar la aprobación del texto hasta que Reino Unido no diese garantías. Ciudadanos, por su parte, tilda de inaceptables las declaraciones del Ejecutivo. La Junta de Andalucía fabricó documentos para avalar su tesis en el caso Alhambra. Se clonaron firmas para la defensa en el juicio por el fraude de las entradas falsas, en el que solo 10 personas fueron condenadas con penas simbólicas. El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, prohíbe la entrada del Gobierno al mausoleo para exhumar a Franco. Cantera rechaza la petición de la ministra Dolores Delgado por falta de consenso con la familia del dictador y porque el proceso aún está pendiente de pleitos judiciales. China insta a Taiwán a llevar a cabo una reunificación y advierte que no renunciarán al uso de la fuerza, mientras el presidente del país, Xi Jinping, defiende una reunificación basada en la fórmula
de un país y dos sistemas. Desde Taiwán rechazan esta fórmula y piden que se respeten sus libertades. En Cuba, Raúl Castro acusa a Estados Unidos de retomar la confrontación. Durante su discurso en el 60 aniversario de la Revolución Cubana, Castro asegura que están preparados para el peor de los escenarios. El país se encuentra en una continua crisis económica donde no cesa la persecución de disidentes. El número de presos políticos supera ya el centenar de personas. Bueno, pues así es la situación que vive la isla, la isla prisión caribeña, Cuba, después de 60 años de dictadura comunista que todavía no ha cesado. Continúa la persecución a las libertades, continúa la persecución a esos presos políticos y mientras gobiernos de uno y otro signo a uno y otro lado del Atlántico continúan utilizando la isla pues para discursos demagógicos sobre los beneficios, por decirlo suavemente, de la izquierda revolucionaria de Hispanoamérica. En fin, ahí queda la cosa. Lo que nosotros nos resta es hacer una pequeña pausa para publicidad, que nos vamos a ir enseguida y vamos a volver enseguida con la tertulia, en la que hoy nos van a acompañar Eduardo Inda, Joaquín Manso y Tomás Cuesta, a quien ya veo al otro lado del cristal. Y bueno, pues vamos a poder tratar todos los asuntos de actualidad. También habrá tiempo para ustedes, para los oyentes. No se muevan. Es la mañana. Es radio.